comenzar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar la charla con las personas que estemos. Y les decía que la idea es que esto quede grabado porque sé que hay cosas que voy a decir que posiblemente las ponga a rodar en diferentes lugares por diferentes motivos. Y les decía también que no es mi interés el de venderles en este momento nada. Esta charla surge de una necesidad imperiosa de contarles un poco el trasfondo de lo que yo creo que es importante que nos demos cuenta para transitar estos momentos de tanta transformación y de tanto cambio, ¿no? Son momentos que nos están exigiendo casi morirnos a estados que conocíamos, a morirnos a formas de pensar, morirnos a sistemas de creencias, morirnos a las comodidades, digamos, que hasta cierto punto hemos tenido hasta acá y que la vida pues nos pide como salirnos un poquito de ese lugar que a mí no me gusta llamarlo zona de comodidad, así le llaman en el PNL, pero yo lo llamo zona de seguridad, o yo lo llamo, no, las neurociencias lo llaman así. Es una zona segura y por eso nos gusta quedarnos ahí porque sabemos que estamos seguros. Incómodos por lo general, pero seguros. Entonces, la idea es que hoy yo les cuente un poco de mi historia, no para contar anécdotas mías, sino para contar lo que yo considero que es el trasfondo de este momento histórico y de lo que me ayuda a mí a transitar. Porque si bien yo estoy al frente de ciertas cosas, pues no crean que yo me las sé todas. Mónica, si puedes cerrar tu micrófono, te lo voy a agradecer para que no... Sí, pero no he podido encontrar la manera de hacerlo. Yo ya te lo voy a ayudar. Ahí. Entonces, es lo que quiero contarles son las claves de lo que para mí es importante que tengamos en cuenta y contarles un poco el mapa para quienes no lo conocen, las personas que ya transitan por el mundo de la sintergética conocen ese mapa y sin embargo hoy quiero que lo vean con otros ojos también. Eso que ya se conoce quiero que lo puedan ver con otros ojos. Entonces quiero compartirles una presentación que tengo al respecto y que no es que esto sea lo más importante. De hecho, creo que en algún momento lo voy a cortar para que ustedes lo puedan simplemente ver y me puedan ver a mí la cara, ¿no? Es como la idea de poder... A ver si me deja. Esto lo que quiero hacer. Quiero es presentarlo y yo ayer lo probé y ahora no sé cómo se hace. Así es, aquí es. Creo que es aquí. Muy bien. Ahora sí, voy a compartirles. Y díganme, háganme una seña para que me indiquen si están viendo la grabación. Muy bien, gracias, Elisa. Bien, entonces, evolucionar y no morir en el intento. Y evolucionar es lo que la vida nos está pidiendo en este instante, ¿cierto? Nos está pidiendo salir, les decía, de nuestras zonas de seguridad, de nuestras zonas de confort y disponernos a esto, a esta maravilla que es la vida también transformándose. Entonces, en este proceso histórico, no solamente estamos cambiando nosotros, la exigencia no es solamente para nosotros como individuos, como seres humanos. Esta es una exigencia que se le está haciendo a todos los procesos que existen en el universo. Entonces, la Vía Láctea está cambiando, el gran sol central está cambiando,
la tierra está cambiando y por supuesto todos los seres que habitamos sobre la tierra está cambiando. Y me voy a enfocar un poco más en los seres humanos, pues porque estoy hablando con seres humanos, pero quiero que tengamos el contexto de que todo lo que está cambiando y todas las exigencias que se nos están haciendo no es solamente para nosotros. Y vamos a ver qué nos corresponde hacer a nosotros, sí, como seres humanos en este proceso de transformación. Estamos en un momento caótico, ¿cierto? Y ese momento de caos, como dicen todos los físicos, son momentos de emergencia, o sea, de salida de nuevo orden. No es posible que un sistema, llámese individuo, llámese tierra, llámese animal, llámese mineral, no es posible que pueda transformarse si no hay un proceso de caos. Entonces, esto es necesario. ¿Y por qué es necesario el caos? Pues por lo mismo que hablábamos hace un momento. La zona conocida, la zona de seguridad, es una zona donde nosotros tenemos una estrategia ya armada y por supuesto que no nos vamos a mover de ahí porque por voluntad. Es difícil que nos movamos de esos lugares a voluntad. Por lo general nos movemos por exigencia del medio, exigencia de las situaciones, exigencia de las personas, exigencia de nuestro ser interno. Y en este momento estamos siendo exigidos desde todos los rincones, desde todos. Cuando uno lea un poquito más de astrología, yo no es que sepa de astrología, pero me gusta leerlo para conocer el mapa sobre el cual navegamos en ese sentido. Y creo que esto de los mapas son muy importantes, por eso les hablaba en el chat sobre el mapa o los mapas, si tenemos mapas para caminar. Entonces, este mapa, cuando uno lee el mapa astrológico, a mí personalmente no me quedan dudas de que nos están apretando tuercas desde todos los rincones y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto y para qué estoy yo acá en este instante, cierto? Algo tengo que hacer, que no sea solo a la escala de lo individual y de salvar mi pequeña isla, mis pequeñas necesidades y mi pequeño anhelo de nombre, de plata, de título, de relaciones, de hijos. Creo que la vida nos está exigiendo en este momento trascender las pequeñas familias, los pequeños vínculos, los pequeños grupos para convertirnos en la gran familia. Entonces, eso sucede, eso solo es posible cuando el caos se sucede y se abre esa compuerta, esa estrategia que hemos armado allí, que es una estrategia neurológica, que es una estrategia de los sistemas sociales, que son estrategias culturales. Hasta que eso no se abre, para eso llega el caos, ¿cierto? Todas las fuerzas tironeando, empujando, hace que esa estrategia, esas formas en que nos hemos relacionado y vivimos, se abran. Y obviamente eso genera todo este caos y ese desorden aparente. Si nosotros podemos mirar un poquito más allá del orden, del desorden aquí inmediato, vamos a ver que van surgiendo ciertos patrones que nos van dando señales de un orden que está emergiendo, de algo nuevo que se está dando interna y externamente. Y entonces aquí viene la primera clave. Y la primera clave es comprender que esto, que la vida y que toda nuestra existencia es un proceso y es un proceso de transformación constante. Que cuando nos quedamos ahí quietos en un lugar, ese quedarnos quietos es realmente la muerte, ¿no? La muerte en el sentido de la destrucción, porque cuando nos quedamos quietos y se quedan quietas las aguas, por ejemplo, estancadas en un lugar, son aguas que se pudren, ¿cierto? Son aguas que dejan de oxigenarse, son aguas que dejan de ser vitales. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando nos quedamos acomodados en ciertos lugares, cuando estamos luchando por una seguridad y nos mantenemos bajo una misma estrategia en un cierto lugar, nos estancamos.
nos estancamos. Entonces la vida viene y nos da un sacudón y nos lo da de mil maneras. Ahora, en ese sacudón nos invita a hacer este proceso de transformación que es tan lindo, que lo conocemos, que lo evocamos en muchos momentos, de oruga a mariposa. Pero yo quiero invitarlas a que se imaginen, yo no sé si ustedes se lo han preguntado, yo soy de echar pajaritos ahí y volar mucho con mi imaginación, de imaginarme qué le pasa a la oruga adentro del capullo. Ustedes se imaginan lo que sucede ahí para que deje de ser oruga y se convierta en una mariposa. Literalmente la oruga se licúa, literalmente, para recordar, para permitir que surja ese orden que se llama mariposa. ¿Y ustedes creen que ella se resiste? ¿Y ustedes creen que a ella le duele? Yo a veces me pregunto, ¿será que la oruga le duele allá adentro? Yo creo que hay un cierto grado de dolor, porque, porque cambiar la forma, hay que morirse de esa forma. Y obviamente eso tiene unos pasos de quitarme las capas, de quitarme de las corazas, ¿cierto? Y evoco también aquí en el proceso de transformación una semilla. Una semilla para poder germinar tiene que romper literalmente la cáscara, tiene que destruirla y lo hace desde adentro, ¿no? Motivada por el medio externo, pero ella lo hace desde adentro. Entonces, vayan pensándose a ustedes en estos procesos de transformación que están viviendo, porque cada uno y cada una sé que lo están viviendo, y no solo desde ahora, no solamente en el 2024, esto lo venimos viviendo hace mucho rato y tal vez la vida entera. Entonces, váyanse pensando cómo han sido esos momentos críticos, qué corazas se han tenido que quitar, qué les ha dolido, dónde les ha dolido, qué ha surgido de ustedes ahí en eso. Y tengamos en cuenta que un proceso requiere tiempo, que no sucede de la noche a la mañana, que no es que Diosito, que yo mañana ya amanezca mariposa, por favor. No, eso no pasa así. Ojalá, ojalá. Yo muchas veces lo rogué, lo pedí, lo clamé en medio de mi dolor, en medio de mis angustias. Clamaba porque cuando abriera los ojos ya hubiese pasado toda la tormenta, ya hubiese pasado todo mi dolor, ya hubiese pasado toda mi transformación, pero no fue así. Por más que lloré, clamé, recé, oré, mantré, no fue así. Tuve que esperar el proceso, tuve que madurar dentro de ese proceso y eso implica tiempo. Entonces, la primera clave es recordarnos que es un proceso y es un proceso de transformación. La segunda clave es qué nos pasaba cuando les preguntaba si han pensado qué le pasa a la oruga, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar qué pensará la oruga cuando se está licuando allá adentro. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo nos sentimos en medio de ese caos? ¿Qué sucede en nuestra mente? ¿Qué sucede en nuestras emociones? ¿Qué pasa por nuestro cuerpo? ¿Qué se mueve? ¿Qué se calienta? ¿Qué se enfría? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos en medio de eso que comienza a emerger? Porque también, aún ya viendo que aparece un orden, es como un monstruo que no sabemos qué será, en qué se va a convertir, de qué se va a tratar, ¿cierto? Entonces, segunda clave, escriban, relátense el cómo se sienten cada uno de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Al final voy a leer el chat, ¿ok? Y aquí viene la tercera clave y les hablaba de mapas. En este momento estamos ya entrando completamente en un nuevo ciclo
que no se viene dando solo en estos últimos años ni desde el 2012, esto viene desde mucho antes y lo han escuchado seguramente por ahí, la era de Acuario, ingresamos en la era de Acuario. Pero parece ser que este instante, estos años hasta el 2024 y muy probablemente 2025, todavía estamos en la fase de transición final para entrar definitivamente en Acuario. Pero ya estamos ahí, ¿cierto? Lo que pasa es que las eras no es que hasta aquí llegó Piscis y aquí comienza Acuario, no, eso se traslapan y entonces mientras el uno va saliendo, el otro va entrando, ¿ya? Y en este momento, por los tránsitos particulares que hay en el cielo de los astros, lo que nos relatan los astrólogos es que esto, tal cual lo estamos viviendo y experimentando, la humanidad actual nunca lo ha vivido, nunca. Son tránsitos que suceden muchas veces cada año, son tránsitos que suceden cada 9 años, cada 20 años, sí, pero estos particularmente como se están dando en este momento y en la nueva era de Acuario, no los hemos vivido las personas que estamos paradas en este planeta. Con lo cual, como seres humanos, no sabemos qué va a pasar y no se puede predecir totalmente qué va a pasar. Y esto es desconcertante para nuestro cerebro, pero también es inmensamente maravilloso. ¿Y por qué les digo que es inmensamente maravilloso? Porque cuando nosotros no tenemos mapa, estamos en mayor caos, hay mayor incertidumbre y ahí es posible que surja más fácilmente otro nuevo orden. Pero también es posible que sucumbamos a eso. Entonces, es importante saber que los mapas conocidos no nos sirven. Entonces, clave número 3, no intentemos agarrarnos de lo conocido, de lo que hacíamos antes. Es que a mí me salía mejor hace 10 años. Es que cuando yo estaba casada, es que cuando mi pareja todavía vivía, es que cuando mi papá estaba, no sirve. No nos sirve. Entonces es muy importante que estemos conscientemente hoy mirando que somos los adultos a cargo de este planeta azul llamado Tierra y dentro de esa gran esfera Tierra, si es que creemos en que la Tierra es redonda, tenemos la misión de cuidarnos a nosotros y de llevarnos de la mano a este paso nuevo que tenemos que dar, ¿ya? El no tener mapas conocidos, el que no nos sirvan del todo los mapas, no es que todo lo desechamos, pero el que no nos sirva y ir para atrás a la añoranza hace que tengamos que desarrollar la cuarta clave, abrazar la incertidumbre. Cosa que para el cerebro es horroroso, por, por ponerle un nombre. Para el cerebro es muy difícil aceptar la incertidumbre. Y es muy difícil porque el trabajo del cerebro, su misión básica biológica es garantizar nuestra supervivencia. Y para garantizar nuestra supervivencia, el cerebro predice constantemente, está escaneando permanentemente el entorno, está escaneando permanentemente el entorno interno para poder hacer evaluaciones de las variables que se presentan y permitirnos tomar decisiones antes de que sucedan ciertas cosas. Entonces, está prediciendo el futuro, con lo cual pónganse a pensar que en esa predicción estamos construyendo destino. Entonces, es muy difícil
Para nosotros aceptar la incertidumbre, mucho más difícil es abrazarla, pero buena clave es esta de no nos la sabemos todas, ¿cierto? Y no sabemos este trompo en este momento si yo lo lanzo para dónde agarra, si lo puedo lanzar bien, si no lo puedo lanzar bien. ¿Qué elementos de dónde me puedo tomar? ¿No? Entonces, comenzar a preguntarnos, si no me puedo agarrar de las estrategias conocidas, si no me puedo agarrar de los mapas conocidos, si no me puedo agarrar ni siquiera de las personas conocidas, porque ni eso a veces podemos, entonces, ¿de dónde me agarro? ¿No? Abrazar la incertidumbre y aprender a caminar en medio de ese estado que es muy caótico y que hace perder el sentido a veces de ubicuidad y hace perder el sentido de espacio-tiempo. Entonces, aprender a caminar un poco más despacio, a observar cómo vamos dando los pasos. Yo que me bien en estos días, esto lo he estado evaluando muchísimo, qué me pasó ahí en ese instante, ¿no? Entonces, es muy atentos, muy atentas a este presente, este paso, este viento, estas palabras, esta incomodidad en mi cuerpo. Hay señales que nos van dando la posibilidad de ir caminando con mayor certeza, pero no estamos entrenados permanentemente para eso, entonces hay que entrenarse abrazando la incertidumbre. Bienvenidas las que van llegando. Y entonces, en ese abrazar la incertidumbre y en ese ver que los mapas que teníamos no nos sirven, pues es importante también, y por eso lo traigo aquí como clave número 5, hacer un balance al día de hoy. ¿Qué herramientas tengo? Porque está bien que los mapas pasados no me sirven y muchas de mis estructuras mentales ya no me están sirviendo tampoco, mis sistemas de creencias no me están ayudando mucho, mis recuerdos emocionales y mi poca educación emocional pues me está demandando que tengo que hacer algo diferente. Entonces, pero no quiere decir que yo tenga que deshacer todo, no quiere decir que yo tenga que acabar con el Kindle y romper todo. No, porque en medio de eso hay bases, hay columnas dentro de esa construcción que si bien la construcción puede ser que se tenga que caer, que se tenga que deconstruir, los pilares sirven, ¿cierto? ¿Y cuáles son los pilares? Nuestros valores, nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestras aptitudes y obviamente desarrollar una actitud. Entonces, hagan un cuadernito, saquen y hagan el balance de qué tienen a su haber y qué de eso se pueden llevar en este viaje de caos, de incertidumbre para esta nueva etapa, ¿no? Y cuáles de esas cosas que yo cargo, pues ya no me sirven, ya me pesan, no me hacen feliz, me retrasan el camino, me hacen dudar de lo que yo quiero, de lo que yo siento hacer. Entonces, cuando yo puedo ir evaluando eso, puedo armar un contexto de realidad. Y ese contexto de realidad me va dando certezas, ¿cierto? Entonces, en los contextos de realidad les puedo pasar en el chat un gráfico, un cuadernito muy simple que yo armé, una hojita en la que yo me pregunto, son preguntas para si voy a hacer algo, si esto está dentro del contexto de realidad, de viabilidad para mí. Entonces es algo que quiero, es algo que me gusta. Me quiero comprar algo, por ejemplo, ¿cierto? Me quiero comprar un carro. Ese carro lo necesito, tengo el dinero, me va a traer felicidad, tengo la posibilidad, tengo la economía o tengo el flujo para hacerlo. ¿No? Entonces me voy haciendo preguntas que me llevan a la respuesta de sí, no, sí, no, en un sistema binario. Y a partir de eso, yo puedo evaluar
si eso que tanto anhelo, porque todos tenemos impulsos por hacer muchas cosas, por visitar muchos lugares, por conocer, por viajar. A mí me da a veces la piquiña y me quiero moverme, ¿cierto? Y hay momentos en que digo, pero ¿para qué me quiero mover ahora? O sea, quédate quieta un rato y siente que es estar ahí y siente que es echar raíces, ¿no? Entonces, hacer el balance y evaluar ese contexto de realidad. Y obviamente, esto nos lleva a la clave número 6, que es el autoconocimiento. Yo les hacía la pregunta hace un momento de, de qué nos vamos a agarrar si los mapas que habían antes no servían, si lo que está sucediendo en este momento contextualmente y astrológica y astronómicamente nunca lo hemos vivido, o sea que no sabemos cómo lo vamos a experimentar en este momento. Si yo no tengo realmente, a veces hasta ni las personas, ¿cierto? Porque hemos perdido o a los papás o a la pareja o al hijo o eso que nos daba seguridad y nos daba anclaje, una quiebra, ¿cierto? Una pérdida de trabajo, una pérdida de lugar, una catástrofe natural. Entonces, es como que a veces no tenemos literalmente nada de dónde agarrarnos externamente. Y ahí hay una imperiosa obligación. No quiero que suene a que sea obligatorio porque yo lo diga, sino porque la vida nos obliga a mirar para adentro. Es la palabra que yo uso y que la comparto con mi querida maestra Luz Ángela Carvajal. La vida es implacable cuando nos exige hacer un movimiento de reconocimiento interno, de autoconocimiento. Es ahí donde tenemos las posibilidades de tener pilares de seguridad. Y si ustedes se dan cuenta y hacen bien el balance que les pedía en la diapositiva anterior, ustedes se van a dar cuenta que los grandes pilares, fundamentos en los que se pueden sustentar, no están afuera, nacen dentro de ustedes mismos, ustedes mismas. Las respuestas a las grandes preguntas existenciales de los seres humanos están dentro de los seres humanos. Y esto entonces nos lleva a la clave número 7, el desarrollo de la persona, el desenvolver los potenciales humanos. ¿Para qué? Para liberar luz. Esa es la única finalidad. O sea, si nosotros lo vemos más allá de lo religioso, más allá de las creencias, si lo vemos simplemente como física, lo que tenemos como misión es liberar los fotones que tenemos encarcelados dentro de nosotros. Es así. Y esa liberación de fotones se llama iluminarnos, ¿no? Esas cosas que a mí me parecían así como misteriosísimas de las escrituras de Oriente. Yo decía, ¿cuándo será? ¿Cuándo será esos? ¿Cómo se darán esos procesos de iluminación? Y los anhelaba y los soñaba. Y resulta que estamos aquí metidos en el caos, estamos aquí en medio de lo angustiante, de lo doloroso, y un día en medio de las lágrimas, en medio del llanto, en posición fetal, en mi cama, me di cuenta que algo de luz estaba liberando y dije, no puede ser que la iluminación sea esto. No puede ser que pase por este lugar. No necesariamente tiene que ser así, pero a mí me tocó así en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿a qué les invito con esto? Desarrollarse como seres humanos, como personas, para liberar su luz propia, porque ese es el regalo más grande que tienen para darle a la vida, pero además ese es el don y ese es el pilar fundamental de donde ustedes se pueden agarrar para transitar los momentos de caos y de incertidumbre. Y la clave número 8, pues ya venía sospechada desde la anterior, aportar de tu experiencia, aportar de tu vida, aportar de tu luz. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, ¿cierto? Cuando pensamos en la palabra realización
y soñamos tanto con que la iluminación es como algo muy esotérico y que nos van a ver echando chispitas de luz con una aureola muy grande en la cabeza, y pasa por otro lugar, ¿no? Pasa por poder sacar, poder poner la luz en esos momentos oscuros, la noche oscura del alma que hablan las escrituras de Oriente. En esa noche oscura del alma tenemos la posibilidad de iluminar nuestra mente, de iluminar nuestro corazón, de iluminar nuestras células, que se libere el dolor, que se libere la memoria de los ancestros que está grabada en mí, que se liberen los dones que también han estado allí escondidos y que se vuelvan luz para el mundo. ¿Yo cómo les puedo hablar a ustedes de esto? Pues porque pasé por ahí, porque sigo pasando, porque han sido muchas noches de llorar y hay muchos momentos de catarsis y de crisis. Y entonces, un poco con todo lo que sucedía en este tiempo, yo decía, pues, ¿por qué no contarles un poco lo que yo veo, el mapa que yo veo, ¿cierto? El mapa que yo conozco y que a mí me sirve. Entonces, el aportar la experiencia de cada uno, no es aportar el conocimiento que leemos en los libros. Son muy valiosos, son muy interesantes. Son guías que además cuando leemos los libros de la sabiduría perenne, sabemos que son seres también que pasaron por todo ese proceso y que sembraron esos libros. Y digo sembraron porque hay un conocimiento que está sembrado, no está dicho como última palabra, porque nosotros tenemos la misión de tomar ese conocimiento, aprenderlo y aprenderlo para convertirlo en experiencia y a partir de la experiencia contarlo, ¿cierto? Aportarle a la vida, aportarle al entorno de esto que somos y que tenemos adentro. Y entonces yo aquí quiero contarles lo que es para mí mi mapa de navegación, que obviamente no me lo inventé yo. O sea, este es el mapa que yo conozco por lo que yo he estudiado, ¿cierto? Entonces, yo aprendí de ese conocimiento y lo sigo aprendiendo, lo sigo experimentando. Les decía al comienzo que todas las respuestas que los seres humanos tenemos para hacerle a la vida, todas las respuestas están adentro del ser humano. Todo lo que ha pasado en el universo está inscrito en el cuerpo de los seres humanos. Solo que mucha de esa información viene codificada, ¿cierto? Y nosotros tenemos la tarea y la misión de decodificarla, desenvolverla, porque aunque yo tengo grabado dentro de mí la evolución cósmica desde el Big Bang y tal vez desde antes, pues mi Big Bang tiene unas características y yo tengo una interpretación de esa experiencia según mi árbol genealógico, según mis ancestros, según mi cultura, según la sociedad donde me crié, según el sistema de creencias del cual mamé, y luego lo fui enriqueciendo a través de conocer otros sistemas e interrelacionarme, integrarlo y hasta construir constructos mentales que son muy propios. Cada uno de ustedes tiene una realidad interna que es muy particular, que es la de ustedes. No quiere decir que eso sea un error, no, es necesario para el proceso de humanización que eso pase por nuestra experiencia individual, pero sí es importante recordarnos que esa es nuestra interpretación, no es la realidad. ¿Ya? No es la gran realidad. Entonces, cuando yo voy decodificando los síntomas, decodificando las señales, decodificando lo que me pasa adentro, lo que le pasa a mi cuerpo, lo que le pasa a mis emociones, lo que le pasa a mi mente, entonces yo voy descubriendo, redescubriendo, diría yo, redescubriendo el origen
de mis dolores, el origen de mis preguntas, el origen de mis expectativas, el origen de mis dones. Y puedo ir encontrando las respuestas de por qué los tengo escondidos, por qué me da temor exponerme, por qué me da temor morirme, por qué me da temor hablar, por qué me da temor y por qué también hay una necesidad imperiosa de otra parte de mí que dice, ¿sabes qué? Olvídate de todo eso, sal y habla. Sal y di lo que tienes para decir. Como salga, está bien. Y no quiero que me crean, no quiero que se lleven esta verdad que yo les estoy contando como la verdad y la única verdad. No es así. Es mi experiencia, es mi sentir, es mi aprendizaje. Yo se los comparto. Ustedes tomen las partes que a ustedes les sirvan y hagan lo mismo, repliquen. Cuéntenle a las demás personas de su propia experiencia, de las partes que han aprendido, de dónde han aprendido. Este mapa yo lo conozco desde la sintergética. Yo no lo conozco ni desde el yoga, ni lo conozco de la ayurveda, lo conozco desde la sintergética que integra un montón de cosas. Entonces, pues honro profundamente a mis maestros y a mi alma maravillosa que me llevó a ese nido, ¿no? Agradezco profundamente ese camino y sé que ese es uno de los pilares fundamentales que yo tengo para caminar en estos momentos de incertidumbre. Muy bien, entonces, en ese mapa que yo les comparto de mí, esta ha sido una pregunta constante en mi vida, que obviamente que estoy descubriendo que el agua moja, porque es una pregunta que la humanidad entera se la ha hecho en algún momento. ¿Quién soy? ¿No? Y cada una recuerde allá cuando se hizo esa primera vez la pregunta de quién soy. Puede que algunos lo recuerden siendo muy niños y otros, no sé, tal vez adolescentes y otros tal vez adultos. En algún momento nos preguntamos quiénes somos. Y tengo este muñequito porque esta es la representación de lo que somos según esa tradición perenne de la que también se alimenta la sintergética. Esta es una estructura de un ser humano y si ustedes se dan cuenta el cuerpo es apenas un pedacito. Está envuelto en una capita amarilla y eso es un cuerpo específico que es el cuerpo físico energético. Luego ustedes ven una capa azul que es el cuerpo emocional y una capa roja que es el cuerpo mental. Eso todo constituye la personalidad. Cuando yo comprendí las dimensiones de ser así, se me fue abriendo como una brecha en mi cabeza, se me iba abriendo literalmente la cabeza, ¿cierto? Pero ustedes ven ahí una flor de loto y esa flor de loto está en el cuerpo mental y esa flor de loto simboliza el alma. El alma es como decir la sabiduría interna, el anciano de los tiempos, es el sabio, la sabia que habita en cada uno de nosotros. Y es el alma la que particularmente sentimos, decimos en Sintergética, que sea el alma la que dirija nuestros pasos, que sea el alma la que guíe nuestras palabras, que sea el alma la que guíe nuestras acciones. No pasa siempre, ¿cierto? Entonces, hay prácticas que aprendemos para alinearnos de nuevo con el alma, porque cada rato este vehículo maravilloso se desconchinfla y entonces el cuerpo físico va por un lado, la energía por el otro, las emociones más allá y el cuerpo mental por allá, y entonces la pobre alma se queda ahí como paradita esperando a ver en qué momento nos volvemos a ajustar y la miramos a ella y nos dejamos bañar por ella. Pero este es el mapa en el cual trabajo, este es el mapa en el cual reflexiono, este es el mapa en el cual medito permanentemente. Y este es el mapa del alma, ¿cierto? Nosotros hablamos en Sintergética de la anatomía sutil del alma. Tiene una forma de loto, tiene unas características especiales. Ustedes ya se dieron cuenta que los colores se correlacionan con esos tres cuerpos.
porque aquí hay estructuras que conservan, que guardan la información que como almas, y yo parto de creer en la transmigración del alma, que en otros términos lo llamamos la reencarnación, pero no me gusta mucho usar ese término por un asunto de que en el imaginario de los seres humanos nos quedamos con la idea de que yo reencarno, Dora Consuelo Rosso muere y reencarna Dora Consuelo Rosso. Y eso no es así tampoco. En realidad, la que encarna es el alma, ¿cierto? Y el alma, aunque me pertenece en esta encarnación, le pertenece a Dora Consuelo, el alma individual mía se llama Dora Consuelo aquí, cuando yo me retiro, ella migra y ya deja de llamarse Dora Consuelo, ¿cierto? Y puede volver a encarnar en otra figura. Entonces, por eso los orientales hablan de la transmigración del alma. Entonces, en esa transmigración del alma, nuestros archivos de experiencia están ahí guardaditos. Nada de lo que hacemos, nada de lo que sentimos, nada de lo que pensamos se pierde. Nada. Entonces, es muy importante. ¿Qué digo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo lo planteo? Ya, se hace muy importante estar atentos y atentas al cómo actúo y participo con la vida. Y entonces, el mapa completo de nuestro ser humano es así, imagínense. Vean ese solecito que hay ahí, aquí cambian los colores por un asunto simplemente de octavas, no, estos no son los colores de los cuerpos, simplemente por una nomenclatura que usamos y que la correlacionamos luego con filtros, con láser, con octavas de vibración y todo este rollo, pero no le presten mucha atención a eso. Simplemente fíjense, este ser humano, ¿dónde está? ¿Dónde están sus capitas? ¿Dónde está esa personalidad? Y vean todas las capas que hay de ahí para arriba, que es esa dimensión trascendente. Entonces nosotros en el alma tenemos el registro de nuestras experiencias en encarnaciones, pero también tenemos la posibilidad de los grandes potenciales humanos, los valores altruistas y las grandes cualidades como seres trascendentes y espirituales. Somos mucho más de lo que vemos, somos mucho más de lo que tocamos, somos mucho más de lo que palpamos. Somos mucho más que nuestro sistema de creencias. Entonces, la invitación aquí es que abran el panorama de quiénes son y de dónde se pueden agarrar. Yo les decía el alma, pero es que vean, el alma está nutrida de dónde, está nutrida de otras instancias superiores. Entonces, tenemos la posibilidad realmente de vivir mejor en esta tierra, de ser mejores seres humanos. Y esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión. Más que tener dinero acumulado en el banco o facturar 10.000K o lo que sea que cada uno quiera facturar y ojalá se los ganen todos esos y más, porque es que la vida es abundante y la vida nos quiere, la existencia, Dios, el campo cuántico, pónganle el nombre que quieran. Esa concepción trascendente nos quiere felices, nos quiere abundantes, nos quiere majestuosos. ¿Mm? Y con esto yo me cuestiono muchas cosas mías, y digo, ¿por qué? ¿Por qué me quedo cortica? ¿Por qué me quedo pensando en chiquito, pensando en poquito, ¿no? Y no hablo solamente en plata, porque las aspiraciones se vuelven chiquitas y no actúo más cuando puedo hacerlo, tengo cómo y no le estoy haciendo daño a la gente, al contrario, quiero que le haga bien a todos, ¿no? Entonces me cuestiono muchas cosas y esa es la invitación también a que en esta charla se cuestionen ustedes. Y entonces la clave número 9, después de conocer todo ese mapa,
La clave número 9 es invertir la pregunta. Por lo general nosotros siempre le estamos pidiendo a la vida, ¿qué quieres? ¿Qué te doy? ¿Qué tráeme? Dame, ponle, ¿cierto? Señor, por favor, que me gane la lotería. Señor, por favor, que me consiga el trabajo. Señor, por favor, ¿qué tal? Entonces, aquí es comenzar a plantearnos con todo eso que yo soy, ¿qué espera la vida de mí? ¿Qué más le puedo dar a la vida? ¿Qué más puedo aportarle a la vida? Porque ese es el valor de valentía, dar de lo que tenemos. Y valor de valía, porque nos valoramos, sabemos que tenemos para dar. Y eso es abundancia. Y eso es entrega. Y eso, ¿saben cómo se llama en Oriente? Dharma. Hace unos meses le preguntaba yo a mi doc Carvajal, a mi maestro, guía, mentor, le decía yo en medio de unas jornadas, eh, ¿por qué si existe el Dharma no hacemos uso de él? Y él se sonríe y me dice, por tontos, Dora Consuelo, por tontos. Y digo, sí, por tontos, porque teniendo todos los potenciales para ponerlos al servicio, no los damos, no los entregamos, entonces nos volvemos avaros. Y obviamente al ser avaros, pues la abundancia se corta, ¿cierto? Entonces, ¿qué espera la vida de mí? ¿Y qué tengo para darle a la vida? Y entonces aquí, estas tres imágenes son tres posibilidades que tenemos de acción nuestra. La primera, le podemos encender la velita a todos los santos, a los dioses de Oriente, de Occidente, e irnos a que el milagro suceda, ¿cierto? Simplemente enciendo la vela y chao, me voy. En la segunda posibilidad es yo comienzo a interiorizarme y a preguntarme qué tengo que cambiar para que eso X suceda, ¿cierto? Y hago el trabajo de introspección, de estar en presente, todo el rollo. Pero la tercera opción, yo pongo las manos en la obra y soy, casi que estoy hablando como la Biblia y la religión. Entonces pongo mis manos a disposición para que la existencia cree a través mío y yo me convierto en una co-creadora, en un co-creador de la existencia. Hago que las cosas pasen, voy a buscar que las cosas sucedan y no lo hago a costa de mi tranquilidad y de mi paz, ni a costa del sufrimiento de otros seres. Trato de hacerlo a costa de la alegría mutua, hoy en los negocios se llama el gana-gana. Entonces, yo creo que aquí tenemos todavía un paso que dar importante y es comenzar a poner las manos en la masa y comenzar a construir esa realidad que anhelamos y que soñamos. No simplemente encender la vela e irnos, sino simplemente meditar para que nosotros estemos en paz y tranquilos, sino que comencemos a construir para que nosotros y los otros y lo otro sean felices. Y eso nos obliga inevitablemente a evolucionar, ¿cierto? A que, y cuando hablo de evolución, es que técnicamente esos cuerpos que ustedes veían tienen que hacer engranajes nuevos, tienen que hacer modificaciones, y como la oruga estamos ahí metidos en ese capullo, estamos licuándonos literalmente en este momento, se nos están moviendo muchas cosas, y la idea es que podamos surgir, emerger en este nuevo orden como con todos esos potenciales humanos y nos transformemos y transformemos la vida. Entonces están todos y todas cordialmente invitados a dar de su luz.